Vamos a hablar hoy sobre el desarrollo motriz, pero la esencia de la tesis que sostenemos es básicamente que es la mente la que se ocupa de dirigir y de realizar ese desarrollo. No es simplemente una maduración mecánica del cerebro lo que va produciendo el desarrollo motriz, sino la actividad básica de la mente. Ahora, ¿por qué? Porque sabemos que en el cerebro hay una ley que consiste en lo siguiente: solo se desarrolla aquellas funciones que se trabajen con deliberación. La parte básica es que cuando uno quiere, por ejemplo, escribir, quiere, por ejemplo, dibujar, quiere, por ejemplo, hacer un movimiento o fino o grueso, por ejemplo, como caminar y dirigirse a un sitio, si es deliberado, eso es digámoslo así, la condición sine qua non para que en el cerebro se desarrollen los núcleos y los centros que procesan el movimiento. Pensemos un poquito en el hecho de, digámoslo, caminar. Un niño pequeño, para empezar, digamos, lo que es la especie más desvalida que existe al nacer. O sea, un niño pequeño al nacer tiene una motricidad muy pobre, en el sentido de que es muy débil. Eso comparado, por ejemplo, con un chimpancé es una diferencia gigantesca, porque el chimpancé tan pronto nace tiene toda la capacidad para aferrarse a su madre y permitir que ella vuele a través de los árboles sin él perder sujeción, manteniéndose claramente a través de todos los saltos totalmente fijo. En cambio, un niño pequeño es muy lento en su desarrollo. Pero vamos a decir lo siguiente: digamos, en unos 3 meses el niño tiene apenas la capacidad como de orientar sus manos y coger cosas que están más o menos cerquita. Solo después de 8 meses tiene la capacidad de coger las cosas utilizando su pulgar y su índice como si fuera una pinza. Pero eso ya es un movimiento muy fino, pero que se demora mucho tiempo para ser elaborado. Ahora bien, yo quiero que imaginemos que en el momento en que estamos empezando a caminar, tenemos, por ejemplo, ahí cerca de 1 añito, puede un poquito más, pero más o menos en esa edad empezamos a dar pasitos y empezamos a apoyarnos en algún objeto y a hacer una pequeña carrerita hasta otro sitio que nos permita apoyo. Al principio, por supuesto que todo el cerebro está absolutamente prendido, encendidas todas las neuronas. ¿Por qué? Pues porque eso es una acción supremamente riesgosa. Fácilmente se cae uno y el niño comprende esa situación. Entonces, digamos que todo en su cerebro está absolutamente activo, atento a todo lo que pueda pasar. Pero ¿qué ocurre después de un tiempo, cuando ya la práctica ha ido decantando los circuitos específicos que intervienen en el caminar? Porque quiero que se imaginen bien, es como si después de un tiempo y de unas experiencias básicas, ya se determinaran en el cerebro cuáles son todos los recorridos que tiene que seguir digamos, la activación cerebral motriz, cuáles son las placas motoras que intervienen en el movimiento, cuándo, en qué orden, o sea, ya están todas absolutamente, digámoslo así, codificadas. Eso todo se elaboró durante un montón de ensayos y experiencias. Ahora, nosotros decimos que ese movimiento, esa organización de toda esa programación, digámoslo así, de neuronas, placas motoras implicadas, músculos implicados, no es al azar, no se debe simplemente a las exigencias que el medio le vaya poniendo al sistema nervioso central y a la respuesta consiguiente del sistema nervioso. No, se debe a un discernimiento
a un discernimiento que hace la mente sobre la tarea que está haciendo. Es decir, a una, vamos a llamarlo así, a una creencia o una convicción que va afirmando poco a poco la de ser capaz de realizar una acción. Esa creencia o esa afirmación actúa, vamos a decirlo así, puede actuar ya de una manera no consciente, inconsciente si ustedes quieren, o subconsciente, preferiblemente decirlo así. Pero fue elaborada conscientemente, eso es lo que me quiero subrayar. Entonces todavía puede haber mucha gente que diga, bueno, pero ¿y usted cómo afirma que ese desarrollo es orientado por la mente? Entonces ahí vienen los experimentos que hay para sustentar la independencia que tiene el pensamiento de lo que es el movimiento bioquímico del cerebro. Porque el movimiento bioquímico del cerebro tiene unas velocidades que no tiene el pensamiento, porque el pensamiento como campo no tiene tiempo, actúa inmediatamente, no a través de la velocidad ni de la luz, ni de ninguna otra velocidad, porque actúa inmediatamente, a una velocidad que Einstein llamaba espeluznante, porque precisamente corresponde a la idea de el entrelazamiento físico entre las partículas, que produce efectos a cualquier distancia de dos partículas que se hayan entrelazado en el mismo tiempo y en el mismo momento en que aparece en uno, aparece en otro. Entonces, hagan composición de lugar de lo siguiente. En una célula normal de un adulto ocurren unos 50.000 eventos bioquímicos en un segundo. Si nosotros multiplicamos esos 50.000 eventos por los 2 billones de células que tiene el cuerpo de un adulto, de un humano normal adulto, entonces nos daría 2,5 trillones de eventos por segundo. Entonces la pregunta que tendríamos que hacernos desde el punto de vista científico es, ¿y eso lo puede realizar el cerebro en forma secuencial y ordenada como él trabaja? Eso es imposible de realizar. Eso tiene que ser realizado por el organismo, que tiene un montón de tejidos entre sí, entrelazados y gobernados por un campo donde no existe el tiempo, donde la actividad y la influencia es inmediata. Entonces, hay un estudio de un investigador de apellido Hebb, H-E-B-B. Ese estudio se refiere a un pianista. Él empezó a estudiar la velocidad con que ciertos pianistas tenían que, digámoslo, tocar una pieza en un movimiento el más intenso y rápido, el más rápido posible, que son como unos 200 ciclos por segundo. Entonces estuvo calculando cuánto demora las manos en mandar una señal a través de los nervios hasta el cerebro, de que el cerebro integre esa información y luego envíe una orden otra vez que vaya hasta las manos para organizar el siguiente movimiento. Eso es muy rápido en el cerebro, es demasiado rápido. Pero lo que él calculó es que un pianista haciendo digámoslo, en un ritmo el más intenso, toca muchas notas antes de que la corriente pueda pasar de las manos al cerebro, ser procesada allí y del cerebro a las manos. Muchas notas son tocadas antes de que se complete el tiempo necesario para hacer todo ese ciclo. ¿Cómo les va apareciendo? El asunto es que es la mente la que ordena todos los tejidos entrelazados que hay en el cuerpo, y a través de convicciones que ha ido formando y que tiene trabajando a nivel subconsciente,
influencia todo el organismo, influencia todos sus movimientos, incluso los más mínimos movimientos de la célula, los más mínimos movimientos mecánicos. Ahora, observen bien, nosotros estamos hablando de que es la capacidad de la mente para ordenar. Y hay experimentos claros que conducen a evidencias de que compartimos esos pensamientos con otras personas. Por ejemplo, el experimento clásico de que meten a unas personas en unas cámaras y en algunos momentos ellos saben que los van a observar y en otros momentos no los observan. Ellos saben eso por principio, pero no saben cuándo. Entonces los ponen digámoslo, a hacer un proceso de establecer cuándo los están mirando y cuándo no. Ese experimento da unos resultados increíbles, porque normalmente los resultados tendrían que dividirse al azar, 50% de aciertos y 50% de desaciertos. Pero aquí siempre hay muchos más aciertos que desaciertos, y en unos niveles tan altos que serían imposibles probabilísticamente prácticamente que ocurrieran. Y son sistemáticos además, o sea, no es un experimento único, sino repetido y repetido y da los mismos resultados. Entonces uno empieza a decir, espérate a ver, ¿eso cómo se integra? Eso se integra básicamente porque el campo, el pensamiento que trasciende todos los límites del cuerpo y los límites físicos, espaciales, sin límite prácticamente, está entrelazado con otros pensamientos y está entrelazado con otras mentes. Entonces nosotros tenemos que pensar en este momento, ¿vale la pena o no? En lugar de estar pensando siempre es solamente como en ejercicios físicos, más estar pensando en cómo está evolucionando las convicciones y las creencias nuestras y de nuestra gente, que son las que finalmente regulan todo lo que hacemos y lo que somos capaces de realizar. Entonces yo diría que hay que volvernos mucho más perceptivos y cuidadosos al estudiar qué creencias, qué certidumbres, con qué convicciones venimos trabajando en el mundo y proponernos ese trabajo de identificarlas. Al mismo tiempo que podemos proponernos el trabajo de sugerir siempre de manera consciente la idea de que no existen límites para la mente, la idea de que la mente puede abarcar muchísimo más de lo que normalmente abarca. Entonces les voy a proponer que empiecen un trabajo de examinar sus creencias en cada momento que puedan, que tengan una duda, pregúntense qué es lo que creo yo que está pasando en esta situación, cuál es mi convicción profunda, y apúntenlo para que empiece a desarrollar una sensibilización a la mente y a la manera como la mente organiza la acción. Suerte.